Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Somos bendecidos porque el Señor nos ha dado una nueva oportunidad para alabarle y glorificarle. Amén. Amén. Así es que vamos a hacerlo con libertad, vamos a hacerlo con gozo, porque tenemos la libertad del Señor. ¿Cuántos son libres aquí? Amén. ¿Cuántos libres hay? Amén. ¿De verdad son libres? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor entonces? Y vamos a cantarle con gozo a nuestro Rey. Amén. Te alabamos, Jesús, por tu libertad, Señor. Porque ya no somos esclavos del pecado, Señor, sino que somos libres en ti, Jesús. Libres en ti, Señor. Oh, gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Así es. Porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, amén, hay libertad, oh, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, hay sanidad en ti, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, oh, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, sí, Señor, hay libertad, una vez más, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Sí, Señor, en ti somos libres, Señor. Gracias, Señor. Hay libertad en la casa. Hay libertad al cantar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de
Dios, mi Señor y Rey. Porque su amor es para siempre. Qué bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Vamos, iglesia, a cantar. Cantémosle al Rey de Reyes. Oh Señor, cantar, cantar. ¿Por qué? Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre Él es fiel. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre, por siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Vamos con gozo. Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Sí, Señor, por siempre con nosotros, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Nunca nos has dejado, Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros, por siempre, una vez más, por siempre Dios es fuerte. Siempre, oh Señor, por siempre con nosotros. No importa las circunstancias, tú estás ahí. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Dígalo conmigo. Su amor es para siempre. Así es. Su amor es para siempre. Sí, Señor. Su amor es para siempre. Por siempre. Su amor es para siempre. Por siempre tu amor. Sí, Señor. Tu amor es para siempre. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Cantémosle a Él. Por sus maravillas cantar. Porque Él es bueno. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Amén. Por siempre, por siempre. Por siempre, Señor. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, Jesús. Siempre con nosotros. Siempre con nosotros. En todo momento. Nunca nos has dejado, Señor, y nunca nos dejarás. Amén.
postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz que hizo, limpió mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y Él. Así es, todos se postrarán ante Él. Todos se postrarán ante el Cordero de Dios. Gracias, Señor, aquí estamos, Señor. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Rey de salvación, el Rey de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Dice, Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz limpió nuestros pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante Él. Así es, Señor. Todos se postrarán ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y que toda rodilla se doble ante la majestad de nuestro Rey. A eso hemos venido hoy, a adorarlo. Eso hemos venido a exaltarlo. Si Él es tu Rey, si Él es tu libertador, di conmigo: ¿quién como el Señor, Dios fuerte? Vamos. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como tú? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién, Señor, es como tú? ¿Quién es como tú, Cordero? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Tiene poder para liberar. Todos se postrarán. Así es, Señor. Hoy esta mañana, Señor, te damos la alabanza. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Vamos a cantar una vez más. Él es el Cordero. Él es el Cordero. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante Él. Todos se postrarán ante ti, Jesús. Sí, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Cordero de Dios. Te alabamos, Señor. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró nuestros pecados. Amén. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos
se postrarán. Una última vez, digámosle al Señor: Él es el león, Él es el león de la tribu de Judá. Él tiene poder para libertar al cautivo. Todos se postrarán. Oh Señor, Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Solo ante ti, Señor. ¿A quién iremos, Jesús? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién acudiremos, Señor, si solo tú tienes poder para liberar, Señor? Si solo tú, Señor, eres el que siempre ha estado ahí junto a nosotros, Señor. En todo momento, Señor, nunca nos has dejado, Señor. Por eso podemos venir confiadamente a ti, Jesús, y podemos levantar nuestras manos. Si estamos tristes, si estamos débiles, si estamos pasando dificultades, podemos venir y levantar nuestras manos ante el Rey y Él nos dará la fuerza. Solo ante ti, Señor, solo ante ti, Jesús, tenemos redención, tenemos paz. Solo tú, Jesús, solo tú, amado Señor. Oh, te adoramos, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Así es. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, así es, Señor, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos a ti, Señor, comienzo a sentir el fuego de tu presencia, Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, porque solo en ti hay consuelo, Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Así es, Señor. Hay gozo, Señor, en tu presencia, en medio de los problemas, Señor. Podemos tener gozo, Señor, cuando levanto mis manos. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos.
tus manos a Él. Oh, levanta tus manos a Él y recibe fuerzas. Recibe el gozo del Señor. Recibe consuelo del Señor. Que solo tú, Jesús, solo tú, Señor, eres mi refugio, mi consuelo, mi torre fuerte, Señor. Oh, Jesús, solo tú sacias mi alma, Señor. Solo tú llenas mi ser, Jesús. Solo tú, Señor. Solo tú, Jesús. Cuando venimos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, tú no nos desprecias. Oh, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Así es, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu hermosa presencia en mi ser, Señor, consolándonos, Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible, todo esto es posible. Una vez más, cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levantamos nuestras manos a ti, Jesús, todo esto es posible, Señor. Cuando levantamos nuestras manos a ti, mi Dios, todo esto es posible, Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no le dan fuerte aplauso al Rey? Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, Señor. Y aún en medio de la tribulación, aún en medio de la prueba, podemos estar gozosos porque tu paz está sobre nosotros. Amén. Más fuerte el aplauso al Rey. ¿Y cuántos pueden dar un gloria a Dios? Amén. Buenos días, mis hermanos. Pues le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí un día más reunidos para estudiar de su palabra. Acompáñenme, les ruego, mis hermanos, para orar y comenzar este mensaje. Bendito Señor. Venimos delante de ti, mi Señor, porque tú eres el único que puede obrar en nuestra vida, Señor lindo. Hoy, mi Señor, queremos conocerte más. Hoy te rogamos porque tú eres el único que tiene el poder, Señor, para mostrarnos nuestra necesidad de ti, bendito Rey. Te rogamos, mi Señor, que abras nuestros ojos, que aquellos, mi amado, que aún no te conocen, mi Señor, tú les abras los ojos, Señor, que ellos puedan verte
que ellos puedan ver tu santidad y también tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a sus corazones. Y para aquellos, mi Señor, que ya te hemos conocido, Señor, te rogamos que nos recuerdes estas verdades, Señor, porque dependemos de ellas, Padre bendito, cada día. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Confiamos, mi Señor, que tú estás con nosotros. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del comienzo del ministerio del Señor Jesús, que estamos estudiando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Entonces acompáñenme por favor a Mateo capítulo 4 y hoy lo vamos a estudiar del versículo 12 al 17. Entonces, en el versículo 12, ahí sí no trajeron sus Biblias, pueden acompañarme ahí con la pantalla, va a aparecer. Dice el versículo 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Cuál era el Juan del que está hablando este versículo? Juan el Bautista. ¿Y por qué estaba preso? Recordemos que en Mateo 14, pues nos explican por qué metieron a la cárcel a Juan el Bautista. En el versículo 3 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces Juan el Bautista confronta al gobernador, que en ese tiempo es Herodes, y pues Herodías fue esposa de Felipe, hermano de Herodes, y luego inició una relación ilícita con Herodes. Juan confronta con la verdad de la palabra de Dios y entonces Herodes pone preso a Juan. Y aquí en Juan capítulo 1 nos da un poco más de detalles. Vamos a hablar como todo el contexto para poder ya entrar a cuál es el ministerio del Señor Jesús. Este Juan el Bautista, era el mismo que al ver que Jesús venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y en el 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan fue apartado desde su nacimiento para una misión muy especial. Él iba a preparar el camino del Señor. Y Juan recibe esa revelación tan grande de que quién era el Mesías, quién era ese Jesús que estaban esperando. Pero Lucas capítulo 7 nos dice que mientras Juan estaba preso, él comienza a hacerse preguntas. Está diciendo, ok, yo le sirvo a Dios y ahora estoy preso. Y dice el versículo 18 de Lucas 7, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Esta pregunta revela que Juan no comprendía completamente cuál era el ministerio del Señor Jesús y cómo Dios opera en el campo espiritual.
Entonces el Señor es tan hermoso que le da una respuesta para reafirmar su fe. Entonces en el versículo 21 dice: en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les es anunciado el evangelio. Y el 23 dice: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces el Señor usa una profecía de Isaías que está en el capítulo 35 para recordarle cuál era el ministerio de Jesús. Y hizo que los discípulos de Juan vieran con los milagros que él estaba haciendo que él venía a cumplir esa profecía y que él era ese Mesías que estaban esperando. Entonces en Isaías 35 dice: allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Díganle a los de corazón temeroso: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, o sea, cuando Cristo entra en acción, cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Entonces, la Escritura nos revela durante todo el ministerio del Señor cómo Él sanó a enfermos, le dio vista a los ciegos, le dio oído a los sordos, hizo que los mudos hablaran, ¿sí? Pero ese no era el propósito principal del ministerio del Señor Jesús. El propósito principal de su ministerio era dar vista a los que están ciegos espiritualmente, enderezar los pies de aquellos que andan por caminos torcidos, darle oído a las personas que no escuchan la voz de Dios. Y ahí en Mateo capítulo 9 nos muestra cómo el ministerio del Señor era mucho más que simplemente sanar. Ahí en Mateo 9, comenzando el versículo 5, dice: están los fariseos enfrentándose al Señor Jesús. Y el Señor les hace esta pregunta, les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Qué era más fácil para el Señor Jesús o para cualquier persona? Decir: yo soy alguien especial, o alguien que tiene el poder para hacer un milagro como estos. Entonces, ¿cuál fue la bendición más grande? Pensemos que recibió el paralítico. ¿Poder caminar? ¿O que sus pecados fueran perdonados? ¿Sí? Entonces, mire cómo el Señor les hace esta pregunta y les dice en el versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y anda y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a casa. Si ven que los milagros lo que están haciendo es respaldando la afirmación más grande que Jesús estaba haciendo de sí mismo. Ese milagro de levantar a ese paralítico de la cama estaba diciendo que lo que él decía, que él era Dios y que tenía autoridad para perdonar pecados, era cierta.
¿Sí? Entonces, eso es el propósito que tienen los milagros. Respaldar la afirmación más grande de que Jesús era ese Mesías, de que Jesús venía a darnos vista espiritual, a salvarnos. ¿Sí? Entonces, interesante que cuando el Señor también le envía ese mensaje a Juan, le dice, ok, vaya, díganle todo lo que han visto. Y le dice ahí en versículo 22 de Lucas 7, y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Qué quiere el Señor decir con a los pobres? Hay una mala interpretación de la escritura, una enseñanza que dice que como que el Señor tiene como cierta preferencia por los pobres económicamente hablando, pero ahorita con más detalle vamos a ver de que el Señor hace referencias a los pobres de espíritu. Entonces, que a esos pobres de espíritu es que se les anuncia el evangelio. Entonces, ahí y termina el Señor diciéndole a Juan, Lucas 7:23, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Le está diciendo, mi estimado Juan, usted es un siervo del Señor. Yo soy quien había de venir. Yo soy quien estaban esperando. Y el hecho de que esté en la cárcel, que eso no sea tropiezo. Recuerde eso. La persecución, bienaventurados, dichoso, muy feliz. Muy feliz es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces le recuerda a Juan que un siervo de Dios debe esperar, enfrentar la persecución. Y si es su voluntad, debemos estar dispuestos a morir por el Señor, por su reino, por su verdad. Y si hablando ya de ministerios, muchos nos anhela, siendo hijos de Dios, nos anhela servir en la iglesia. Nos anhela tal vez tener un cargo, de pronto un puesto de liderazgo en la iglesia. ¿Sí? Destacarnos tal vez. Pero en términos generales, servir en la iglesia es fácil. Pero ¿qué tal el servicio allá afuera? El servicio que debemos prestarle al Señor allá afuera, donde no son tan bondadosos, donde se burlan. Entonces el Señor nos pregunta, ¿están listos para sufrir por anunciar el evangelio? Nos hace esa pregunta, ¿están listos para aceptar las burlas de la gente? Su rechazo, sus insultos, que nos llamen panderetos, fanáticos, tontos. Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para que Cristo se pueda glorificar en nuestras vidas y alcanzar a las personas. Entonces, recordemos que si estamos listos y la capacidad viene de Dios, pero es muy importante tener claro que para eso, ese es el verdadero servicio al Señor. Entonces, si regresamos regresemos a Mateo 4, versículo 12, dice, vamos a retomar. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Si les suena, Zabulón y Neftalí son dos tribus de las 12 tribus de Israel. Esas dos tribus estaban localizadas en la parte norte de Israel. ¿Sí? Y digamos que Galilea estaba conformada por la región de Zabulón y la región de Neftalí. Entonces dice que en el versículo 13 que el Señor, dice en el 12 que el Señor se fue a vivir allí, a Capernaum, que era una ciudad que hacía parte de la región de Zabulón y Neftalí.
Y mire lo que dice, ¿por qué se fue el Señor para allá? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ok, son tribus de Israel. ¿Por qué dice la escritura Galilea de los gentiles? Los gentiles son extranjeros, son cualquier otra persona que no sea parte del pueblo judío. Porque está diciendo que Galilea, siendo que es tierra de las tribus de Israel, está diciendo que es tierra de gentiles. Pues la palabra nos explica en Segunda de Reyes, capítulo 15, desde el versículo 28, que Peca, el rey que en ese entonces gobernaba Israel, hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Durante el reinado de Peca, el rey Tiglat-Pileser de Asiria volvió a atacar a Israel y tomó las ciudades de Gihón, Abel-Maca, Janoa, Sedes y Azor. También conquistó las regiones de Galaad, Galilea y todo el territorio de Neftalí. Y a los habitantes los llevó cautivos a Siria. Entonces, en ese tiempo, Asiria viene y conquista esas regiones de Neftalí, de Zabulón, y los lleva cautivos. Entonces, que como Asiria entonces los conquista, comienzan entonces a vivir ahí asirios. Y entonces se hace una mezcla entre judíos y asirios y comienzan a infiltrarse prácticas paganas. Y en ese tiempo hubo muchísima corrupción moral. Entonces las otras tribus de Israel tenían como una mala impresión de estas tribus porque había mucho paganismo, ¿sí? Pero el Señor intencionalmente va y dice que en cumplimiento de una profecía va y decide habitar allí, en medio de la corrupción moral, en medio del paganismo. Entonces dice en el Mateo 4:13, y si dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces Isaías les profetiza a estas regiones que a pesar de que fueron cautivos por Asiria, iba a venir una esperanza. Que a pesar de que iban a vivir mucho tiempo en oscuridad a causa de su pecado, que iba a venir una luz a alumbrar esas tinieblas. Entonces Mateo, bajo la guía del Espíritu, revela que el Señor, esta profecía está en Isaías capítulo 9. Entonces va el Señor intencionalmente a vivir en un sector que estaba despreciado, ignorado. Y entonces vamos entendiendo por qué es que dice que su ministerio es irles a anunciar el evangelio a los pobres. Allí se fue, a los pobres de espíritu, a los que están en bancarrota espiritual, a los que no tienen nada de qué jactarse ni de qué enorgullecerse delante de Dios. A esos va el Señor a anunciar su evangelio. Entonces, recuerdo mucho está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios.
y lo que es nada, para deshacer lo que es. A fin, ¿para qué hizo el Señor esto? Para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, estos son los pobres de espíritu. Entonces, me gusta una reflexión que hace, ya ni me acuerdo de dónde la escuché, pero es muy hermosa. Dice, el primer nexo entre mi alma y Cristo no es mi bondad, sino mi maldad. No es mi mérito, sino mi miseria. No es mi prestigio, sino mi derrota. No mis riquezas, sino mi necesidad. Él viene a visitar, dice, a su pueblo, no para admirar sus bellezas, sino para perdonar sus pecados. Entonces hay veces yo escucho hermanitos que dicen, ay, es que, ¿por qué me escogería el Señor a mí? Yo creo que Él vio algo en mí. Y yo digo, sí, yo sé que vio en usted y en mí miseria, maldad, pecado, una gran necesidad de Dios. Eso es lo que Jesús ve. Regresemos a Marcos. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14, que nos da un poquito más de detalle que Mateo no nos ilustra aquí. Entonces dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y si bien es cierto, generalmente el Señor utiliza palabras persuasivas, como amorosas, como para llamar al hombre, como para razonar con él, ¿sí? Pero esas palabras, arrepentíos y creer en el evangelio, tienen toda la dignidad y fuerza de un mandato. Está el Señor mandándonos, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces vale la pena estudiar qué significan esas dos palabras, qué es lo que quiere el Señor que hagamos. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? La Escritura dice que el arrepentimiento es un don, un regalo de Dios. Pero entonces, si Dios nos da el arrepentimiento, porque me exige que me arrepienta, si Él es el que no lo da. Bueno, pues entonces estudiemos 2 Corintios capítulo 7. Nos va a dar una ilustración de cómo se ve el arrepentimiento. La tristeza, en el versículo 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Entonces vemos que el arrepentimiento hay una tristeza, pero que esa tristeza, dice, produce arrepentimiento y nos lleva a la salvación. Dice, de esa tristeza no se sientan mal si están experimentando esa tristeza. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, pero la que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice, Pablo les dice a los corintios, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación por haber hecho lo malo. Dice, qué temor de Dios, qué anhelo de hacer lo bueno, de agradar a Dios. Qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia, o sea, que se haga lo correcto. Entonces, si ven que el arrepentimiento comienza como con un sentimiento de una tristeza por pecar, pero no se queda en el mero sentimiento. El arrepentimiento produce una acción. Si ven lo que dice Pablo que experimentaron los corintios cuando se arrepintieron realmente, un afán por disculparse, una indignación, un anhelo por hacer lo bueno. Entonces, hay algunas personas aquí en la iglesia que aunque asisten fielmente a los servicios,
aún no se han arrepentido de manera genuina. Entonces, este tema es tan importante, mis hermanos, y yo les animo entonces que hagamos una reflexión, que se evalúe usted mismo con la ayuda del Señor y vea si usted realmente, sea honesto con usted mismo y vea si usted realmente se ha arrepentido. Entonces, Entonces, hay una reflexión que hace este teólogo William Plummer, él ya no vive, dice: aquel cuyo arrepentimiento es falso se lamenta por las consecuencias que tiene que enfrentar a causa de su pecado. Pero el que está genuinamente arrepentido se lamenta no por las consecuencias que tiene que enfrentarse, se lamenta por haber pecado en contra de Dios. Dice, el uno reconoce que la ley que lo condena es justa, pero el que no está arrepentido realmente cree que la ley es muy estricta, la ley de Dios, y el castigo muy severo. Dice, el que se arrepiente ve su pecado aborrecible, horrible. Pero el que no se ha arrepentido del pecado, el pecado le parece agradable y se lamenta que Dios lo prohíba. En el que no tiene un arrepentimiento falso solo se enfoca en los pecados visibles que pueden arruinar su reputación, su apariencia de piedad. Pero el realmente arrepentido se lamenta por todos los pecados. Y también incluso por esos pecados secretos que nadie ve. Entonces, si el Espíritu de alguna forma le ha traído convicción, yo le ruego que no acalle su conciencia, que no endurezca el corazón. Que si el Señor le mostró que usted necesita arrepentirse, yo le ruego que no trate de reformarse y cambiar usted mismo en sus fuerzas. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Usted no lo puede producir por sí mismo, pero Dios le otorga este regalo a los pobres de espíritu, a los que se rinden a Dios. Como cuando estamos en guerra con Dios cuando no lo conocemos y no nos hemos arrepentido. Estamos en enemistad contra Dios y la ira de Dios. El hacha está lista. Pero el que se arrepiente, el que se rinde a Dios, dice, abandono mis armas. Dejo de luchar contigo, Señor. Ya entendí mi pobreza espiritual, ya entendí mi necesidad de ti, entendí mi necesidad de arrepentimiento. Abandono mis armas, me rindo. A esos Dios les otorga el verdadero arrepentimiento. Y algunas personas piensan entonces que se van al otro extremo y piensan, no, tengo que ser perfecto y tengo que arreglarme yo primero para poder acercarme a Dios. Yo no soy digno de Dios y no me puedo acercar si yo aún, hay pecado en mí. Pero esa no es la manera en que Dios llama y salva a los hombres. Y Lucas capítulo 23 nos dice en el 39, a mí me gusta usar mucho ese ejemplo, porque nos muestra cómo el arrepentimiento juntamente con la fe operan juntamente y la salvación es inmediata en ese momento que usted se rinde al Señor. Mira lo que dice el versículo 39, dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo, o sea, insultaba a Jesús. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Presten atención, dice, ¿ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es
justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, dice, Él no ha hecho nada malo. ¿Recuerdan la reflexión que decía que el que verdaderamente está arrepentido reconoce que la ley es justa? Que el castigo que impone la ley es justo. Entonces, ¿sí ven cómo aquí está el Espíritu de Dios obrando en este hombre para arrepentimiento? Pero Él no se queda en el arrepentimiento. El Señor dice, arrepentidos y creed. ¿En qué debemos creer? Entonces, dice, mire cómo manifiesta Él su fe. Dice, Él no ha hecho nada malo. Y en el 42 dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Él entiende su maldad, Él entiende la necesidad, Él sabe, reconoce que su castigo es justo, pero a la vez ve a ese Jesús y entiende que ese Jesús es misericordioso, que es capaz de perdonarlo y de concederle salvación. Y Él está viendo, es testigo directo de que Cristo estaba muriendo por sus pecados. Entonces mire el amor tan grande del Señor y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la palabra dice, hoy es el día de salvación. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? ¿De qué es lo que hablamos los cristianos del Evangelio? Y a veces no se sabe ni esta cita. Apréndansela, mis hermanos. Ustedes van a anunciar las buenas nuevas y no saben dónde están las buenas nuevas muchas veces en la Escritura. 1 Corintios 15. Dice Pablo, ahora hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, que Cristo, este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este es el mensaje que Dios nos manda a creer para salvación. Entonces, mis hermanos, si usted por la gracia del Señor es alguien que aún no ha conocido al Señor, si usted se identificó con esta tierra de Zabulón y Neftalí, si vio que en su vida estaba llena de corrupción, de maldad, que era tal vez despreciado por ser un vil pecador, si el Señor ha traído tristeza a su corazón por haber pecado y usted piensa que ya intentó todo por cambiar, por tener una nueva vida y se ha dado cuenta que en sus fuerzas no ha funcionado, entonces viene el Señor Jesús a traer esa esperanza. Él es especialista en casos imposibles, en casos perdidos. Entonces, y recuerde eso, que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces hay una esperanza, mis amados, que aún no conoció al Señor. Arrepiéntase, ruéguele al Señor que le conceda un genuino arrepentimiento y crea que Cristo recibió el castigo que sus pecados merecían y que resucitó venciendo la muerte para darle una nueva vida. Acompáñenme, mis hermanos, a orar.
aquí les quiero leer la escritura de Isaías. Ya vamos a terminar. En Isaías 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Ya no habrá necesidad de guerra, ya no habrá opresión. Cristo tiene el poder de quebrantar el yugo de la esclavitud del pecado. Arrepiéntanse y crean. Véanlo a Él, no se vean ustedes mismos, véanlo a Él. Bendito Rey, hoy cantábamos que tú tienes el poder para liberar, Señor. Que tú tienes, mi Señor, el poder para salvar. Invocamos tu nombre, Señor. Invocamos y recordamos eso que hiciste en la cruz, que aún sigue vigente, Señor. Para aquellos que necesitan salvación, mi Señor. Bendito Rey, yo te ruego, mi Señor, que les concedas el regalo de la fe, el regalo del arrepentimiento genuino a aquellos, mi Señor, que en este momento están entristecidos por su pecado y que no sienten ninguna esperanza. Haz que ellos entiendan que tú viniste por ellos, que tú viniste, Señor, especialmente, Señor, para darles estas buenas nuevas, mi Rey Santísimo. Sálvalos, mi Señor, porque sabemos que esa cruz es poderosa, Señor, y lo que hiciste es suficiente, no hay nada más que hacer. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Gracias, divino Señor, por habernos escogido cuando nadie, mi Señor, daba un peso por nosotros. Muchos son los que dicen no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí y el que levanta mi cabeza. Hay esperanza en ti, Señor. Déjanos ver. Abre los ojos, Rey mío. Abre los oídos. Limpia el leproso, Señor. Endereza los caminos de los que viven, Señor, en camino de muerte, Padre bendito. Poderoso eres. A ti toda la honra, la gloria, la alabanza. Precioso Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que no se pone de pie, hermano. Cristo, yo te amo. Yo te amo. Digámosle al Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera. Te tuviera, si no hubiera conocido
inicio de este servicio hemos estado proclamando la muerte del Señor Jesús, su sangre derramada, la remisión de nuestros pecados a través de su grande sacrificio. Hemos proclamado que Él es poderoso, Él es santo, fiel y justo, y es el único que puede salvarnos de la condenación eterna. El apóstol, cuando instruye sobre la cena del Señor, hay algo que también trae la atención de todos los que somos hijos de Dios. Porque proclamar la muerte del Señor Jesús, su regreso, su venida, no significa solamente cuántas veces venimos a la iglesia o una apariencia, sino que va más allá de esas cosas que se pueden ver y tiene que ver con una vida real, una vida entregada a Dios, testimonio delante de las personas. Por eso dice el versículo 26 de 1 Corintios 11: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Es decir, cuando nosotros no tenemos una vida genuina delante de Dios, cuando solamente vivimos en apariencias, es cuando acarreamos consecuencias para nuestra vida. Es necesario, pues, entonces, y la invitación está, antes de que pasemos a tomar, aquí en este lugar hay algunos elementos, allá también, pero antes de que pase, examinémonos, tomémonos unos segundos para decirle al Señor, si hay algo que pedimos perdón a Él en este momento, es el momento indicado. Y si usted tiene esa conciencia delante de Él, pues yo le invito a que pase y tome el elemento para poder proclamar, seguir proclamando, seguir anunciando la muerte del Señor. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Damos gracias, Señor, por la sangre que derramaste, Señor, en la cruz, por todos nosotros, Señor. Gracias por ese grande sacrificio que hiciste. Que nunca, Señor, lo tengamos en poco. Que nunca nos olvidemos del grande precio que costó, Señor, tu sangre. Y perdónanos, Señor, cuando nos hemos apartado de tu camino y de tu voluntad, Señor. Perdónanos cuando hemos menospreciado, Señor, ese grande sacrificio. Hoy delante de ti, Señor, estamos todo tu pueblo, Señor. Queremos, Señor, proclamar, Señor, tu sacrificio. Recordar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Y proclamar al mundo, Señor, que tú vienes pronto. En el nombre de Jesús. Voy a invitar que en orden pasen a tomar los elementos. Vamos a tomar un tiempo para tomar la cena del Señor.
este acto simbólico. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan. Versículo 25 dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. A adorar al Señor y recordar su grande sacrificio, diciéndole: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, no lo hay, Señor. Una vez más, con nuestras manos levantadas, digámosle: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, no lo hay, Señor Jesús. No sé dónde estuviéramos, Señor, si no te tuviéramos, Jesús, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, no sé dónde estuviera, Señor, de no haberte conocido, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por poner tu mirada en mí, Señor. Al Dios, una vez más, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Con todo su corazón, dígaselo. Cristo, yo te amo. Yo te amo, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Jesús, por morir. Y no sé dónde estuviera hoy, sino a ti yo te tuviera. Si no hubiera conocido los que me aman.
tu Señor, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, dónde estuviéramos hoy si yo a ti no te tuviera, Señor, si no hubiera conocido, no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera una vez más, y no sé dónde estuviera. Gracias, gracias, gracias Señor, muchas gracias Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor. Oh, oh. Levanta tu voz y dile al Señor gracias. Gracias Señor por salvarme, Señor. Gracias Señor por poner tus ojos en mí, Señor. Muchas gracias Señor. Aunque no había nada en mí, Señor, tú pusiste tu mirada en mí, Jesús, y me amaste con amor eterno, Señor. Gracias. Y no sé dónde estuviéramos si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios. La última vez, y no sé dónde estuviera, Señor, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Oh, gracias. Aleluya, aleluya. Gracias Señor. Oh, gracias Señor. Gracias Señor. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. Gracias. Levante su voz y dígale a Dios, gracias. Gracias Señor. Gracias Señor, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria y honra. Al que vive por los siglos, al que reina con autoridad, sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Gloria, 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 gloria al Cordero, gloria al León de Judá, gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gloria al Cordero de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario para con su muerte darnos vida. Gloria, gloria. Levanta tu voz solo por un momento y adóralo, exáltalo, exalta al único digno, exalta al único digno. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno, 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 digno eres tú, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Sí, Señor, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre, dígalo, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, amén, por siempre con nosotros, por siempre, una vez más,
que pasen un domingo bendecido con su familia. Que el Señor les bendiga.